Cuando el petróleo brotó de la tierra de Oklahoma, la tribu Osage se encontró, de la noche a la mañana, nadando en una riqueza inimaginable. Eran los elegidos de Wakunta, atrapados en un universo de riqueza blanca. Pero como dijo Louis F. Burns, historiador Osage, la tribu quedó a la deriva en un mundo extraño, sin nada familiar a lo que aferrarse. Eran amos de su libertad, adoradores de la naturaleza, que de pronto se vieron forzados a destrozar sus tradiciones por la envidia y el odio del hombre blanco. Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, no solo es una película sobre crímenes, es la crónica de cómo el racismo destronó a una generación entera. Es la adaptación de la exhaustiva investigación de David Grann sobre el reinado del terror. Pero hay una pregunta que divide a la audiencia y a los lectores del libro. ¿Captura realmente esta película la densidad del horror? ¿O es, como sugiere el propio final de la película, un intento imperfecto de contar una tragedia que nos queda muy grande? Si leíste el libro de David Grann, sabes que la estructura original es un whodunit procedural. Es la historia del nacimiento del FBI, liderada por el agente Tom White. Una historia de héroes y villanos donde el misterio es descubrir al culpable. Pero Scorsese, y esto es algo que ha mejorado con el tiempo, cambió la perspectiva. Relegó a Tom White, interpretado por el fenomenal Jesse Plemons, al tercer acto. ¿Por qué? Porque convertir esto en un western o en un thriller policial habría sido la forma más insensible de manejar la historia. Porque el misterio no debería ser quién lo hizo, porque la respuesta es obvia, fue el sistema. El misterio realmente es el cómo. ¿Cómo pudo esto continuar por tanto tiempo? ¿Cómo nadie lo detuvo? Al centrarse en Ernest Borgnine y Molly, Scorsese nos obliga a convivir con los asesinos. Nos quita el consuelo de ver a un detective resolver el caso. Como señala la crítica, el colonialismo y la supremacía blanca no son subproductos del sistema, son el sistema. Y para entender eso, no necesitamos ver huellas dactilares. Necesitamos ver cómo una esposa envenena a una mujer mientras le dice que la ama. Hablemos de los monstruos, o mejor dicho, de los hombres que sonríen. En el libro, David Grann cita a Shakespeare en Julio César para describir la naturaleza sociópata de William Hale. ¿Dónde vas a encontrar una cueva lo bastante oscura para esconder tu rostro monstruoso? No te molestes, escóndelo detrás de sonrisas y amabilidad. Robert De Niro nos entrega una interpretación inmersa, casi shakespeariana, pero la realidad es aún más aterradora. El verdadero Bill Hale, autoproclamado rey de las colinas Osage, mantenía siempre una sonrisa burlesca. Incluso cuando fue declarado culpable no dejó de sonreír. Esa impunidad, esa certeza de ser intocable, da más miedo que cualquier amenaza cinematográfica. Y a su lado tenemos al eslabón más débil, Ernest Borgnine. DiCaprio interpreta un tipo de maldad diferente, la maldad del imbécil. Aquí hay una divergencia interesante con el libro. Grann deja ambiguo si Ernest amaba a Molly o si todo fue un plan desde el inicio. Scorsese elige creer que sí la amaba. Esto genera una incomodidad brutal. Vemos a un hombre manipulable, un tonto inútil, cometer atrocidades no por odio visceral, sino por inercia. Ernest es la representación de cómo la gente común se convierte en el cómplice del genocidio simplemente por no tener la columna vertebral para decir no. En medio de este ruido de hombres violentos, está el silencio de Molly Burkhardt. Lily Gladstone no tiene un rol con más líneas, pero sus acciones cargan con el peso de todos sus ancestros. Hay una serenidad infinita en sus ojos, como si su mundo se estuviera desmoronando frente a ella y su espíritu pudiera ver la calma después de la tormenta. Algunos críticos han señalado que la película la deja demasiado tiempo en cama, pero esa mirada de cansancio es algo que pocas veces hemos visto en el cine. Gladstone llena la escena con un aura que es a la vez fortaleza e intimidación. Ella es la mujer que lo perdió todo. Hermanas, madre, salud, y aún así mantiene la dignidad hasta el último segundo. Cuando finalmente confronta la mentira, su actuación es el ancla moral de una película que, de otro modo, se ahogaría en la oscuridad. Sin embargo, no podemos ignorar las críticas. Para algunos, la adaptación de Scorsese no logra capturar la gravedad y la complejidad de la tragedia real. A pesar de sus 210 minutos, hay momentos donde la densidad histórica se siente diluida. Un final anticlimático lanza el destino de cada personaje en un lapso de 10 minutos. En el libro, la suma de muertes ascendió a 24 antes de que llegara Hoover. Scorsese nos muestra esto al principio, pero quizás le faltan recursos para subrayar que esto fue un trauma sistémico. Y así llegamos al final. Probablemente uno de los finales más audaces y controvertidos de la filmografía de Scorsese. En lugar de textos en pantalla contándonos qué pasó, vemos un show de radio. Vemos cómo la tragedia de los Osage se convierte en entretenimiento para el consumo masivo. Los efectos de sonido, las señales musicales, la narrativa del whiz bang, nada de eso le hace justicia a las víctimas. Scorsese nos está diciendo que incluso su propia película es insuficiente. Killers of the Flower Moon es un monumento imperfecto.
un periodo que representa las concepciones más oscuras de la raza humana.